qué norte de México es más próspero que el sur? Bien, bueno, el norte de México principalmente tiene una herencia histórica de instituciones mucho más sólidas y principalmente durante el periodo del Porfiriato, el norte obviamente recibe un cierto trato privilegiado con respecto al resto del país, porque todos los grupos de poder se encontraban allá. Entonces esto permite que se generen unas mejores instituciones, principalmente de defensa de propiedad, un Estado de Derecho más sólido hasta hasta casi finales del siglo XX, y eso permite que bueno, exista un desarrollo mucho más amplio con respecto a esta región, que con respecto a las otras que normalmente fueron regiones agrícolas de latifundios en las que jamás existieron derechos de propiedad bien definidos y a las que principalmente la reforma agraria de 1915 les causó mucho más problema con el ejido principalmente y todas esas formas de propiedad que no crean incentivos para el mejoramiento de la economía. Nuestro objeto es indagar a través del índice de libertad económica cuáles son las causas del desarrollo económico. De igual manera, observar cuáles son las instituciones que hacen posible la libertad económica. Y por otro lado, orientarlo hacia los casos particulares del área industrial de México, en Sonora, Chihuahua y Nuevo León. Economic freedom is basically the ability of individuals and families to make their own economic decisions. Individuals have economic freedom when the property they acquire without the use of force, fraud, or theft is protected from physical invasions by others, and they are free to use, exchange, or give their property as long as it does not violate the identical rights of others. We use 42 separate variables, all from third-party sources, to ensure objectivity. We use 42 separate variables from places like the World Bank, the International Monetary Fund, the World Competitiveness Report, Political Risk Guide, and we break these into 5 separate areas. ¿Cómo lo hacen Sonora, Nuevo León y Chihuahua en materia de libertad económica? Bueno, Nuevo León y Sonora, en cuanto al índice a nivel subnacional, pues, incluyendo solamente la medición sobre municipios y estado, ocupan el tercer y cuarto lugar, en Nuevo León siendo tercero, Sonora siendo cuarto. Y bueno, Chihuahua es un estado que de media tabla, pues, en cuanto al índice subnacional, y cuando nos vamos a la comparación con Norteamérica, bueno, ahí sumamos ya el factor federal, y Sonora calificaría en séptimo de México, obviamente esto detrás de todos los estados de los Estados Unidos y las provincias canadienses, y Chihuahua y Nuevo León se irían casi hasta el 26 de México, 19 el caso Nuevo León específicamente, esto principalmente por la carga que representa realmente el gobierno federal sobre Nuevo León, principalmente por la cuestión de que, como es un estado tan productivo históricamente, está mucho más fiscalizado y hay una mayor cantidad de gente que paga impuestos federales, a pesar de que bueno, el nivel de burocracia a nivel estatal y municipal es muy bajo y el nivel de impuestos locales es realmente bajo, que es el caso en general de todo México, pero en particular de Nuevo León le da una ventaja sobre los demás estados. En contraste con Nuevo León, los estados de Sonora y Chihuahua, Sonora es un estado productivísimo y si lo piensas en realidad Sonora es un país en sí mismo, es un estado tan sui generis que se aparta mucho de la realidad mexicana, no tanto en la cuestión de lo nacional, sino en la cuestión de las instituciones que se han logrado importar hacia Sonora desde el norteamericano a partir del Tratado de Libre Comercio. Y bueno, Sonora ha tenido todo este corredor productivo que sigue creciendo con la franja automotriz y obviamente esto permite que su Producto Interno crezca, y al tener un Producto Interno más grande obviamente lo hace mejor en libertad económica porque tanto los impuestos como el gasto se reducen por cuestiones de cómo se hace la medición. El caso de Chihuahua, pues Chihuahua no lo logra hacer bien, tiene un gran problema en cuanto a la cuestión de Estado de Derecho. Chihuahua es tiene una de las ciudades más peligrosas del mundo, en Ciudad Juárez, y su franja y su borderline, pues, en la que estaban instaladas tantas maquilas hoy por la cuestión del narco y por la falta de protección a las, pues tal cual a los derechos y los derechos de propiedad, pues a muchas de las fábricas que estaban en Sonora, en Chihuahua han emigrado de ahí
tanto hacia El Paso como hacia el sur de Chihuahua y hacia el resto de los estados que quedan. Entonces Chihuahua no es tan productivo como solió ser en algún momento, y hoy en cuanto a libertad económica no le va muy bien, que digamos. ¿Impuestos? Sí, a pesar de que los impuestos son un dolor de cabeza y nos afectan aquí en la billetera, los que el gobierno debe recibir para llevar su economía y mantenerse sin deudas. Y deben tener un presupuesto. Sí, así es, exactamente así es. El gobierno provee con los impuestos que pagamos todos los puentes, escuelas y lugares para jugar. Size of government and taxation. If government taxes away too much of your property, it reduces your economic freedom. If government spends too much, it reduces the space for free exchange. ¿De qué manera el tamaño del gobierno afecta al desarrollo institucional de esos estados? Bien, bueno, son estados que de entrada, en cuanto a tamaño del gobierno, esto es como lo medimos nosotros, el tamaño del gasto con respecto a la cantidad que se produce, y el tamaño también de las subvenciones, subsidios y transferencias que hacen los gobiernos. Los tres estados, Chihuahua, Sonora y Nuevo León, hacen un buen papel en cuanto a que tienen gobiernos que no son invasivos de la vida económica. Y en la historia siempre han sido, sobre todo en esta zona de Nuevo León, Coahuila, Chihuahua y Sonora, ha habido lo que se podrían llamar ciertos cacicazgos, familias que ocupan que tienen control sobre la economía de estos países, pero en general el gobierno se había mantenido por esto mismo y un poco al margen de todo esto. Hoy son estados de burocracias muy pequeñas, y bueno, cuando uno se pone a ver la entrada a Chihuahua principalmente de la Fuerza Federal, la Policía Federal en su momento, hoy el Ejército, y les ha significado un impacto muy negativo a su desarrollo y al crecimiento en general de la economía. Pero en general la tradición del norte es de estados muy pequeños que tienen muy poca injerencia, y eso les ha permitido, bueno, tal cual generar instituciones en las que existe una menor dependencia del gobierno, en las que no están a la espera de subvenciones o de, digamos, prebendas de gobierno para poderse desarrollar, sino que más bien ha existido una cultura, ya una institución informal, si lo quieres, una institución social, en la que el emprendedurismo ha sido la clave para el desarrollo de estos estados. ¿Cuáles han sido esas familias y cacicazgos que controlan el norte de México? Bueno, en general tenías tú durante la época del Porfiriato una familia Krill, una familia Madero, a los Krill en Coahuila, los Madero también, y luego tenías, en Nuevo León, y hasta la fecha se han conservado las grandes familias de Abolengo, los Garza, los García y los mismos Servitje, que hoy son estas familias que siguen hoy ocupando una posición, y digamos entre los hombres más ricos y los hombres más importantes de Nuevo León y de todo el norte. Y bueno, esto principalmente, les digo, hubo un momento histórico en el que el norte tuvo todas las facilidades para el desarrollo económico, y no es un accidente que obviamente ciertas familias con una mayor habilidad originalmente para hacer los negocios se hagan de una mayor parte del mercado, hablando también de, no sé, los Peralta, eso es un poco más al sur, y bueno, con esta gran habilidad y la posibilidad que existía de hacer negocios, pues se generan ciertos grupos de poder, y congraciados en algún momento con el gobierno de Díaz, pero terminada la revolución, es gente que no se hizo rica pues a base del gobierno, sino a base de su habilidad, y han permanecido ahí de una u otra forma. Un punto importante que toca el índice de libertad económica es la materia de los impuestos. Entonces, ¿qué tan importante es el régimen fiscal? ¿Cómo opera en México el régimen fiscal y cómo esto afecta el desarrollo económico del norte? Bien, en México tenemos un régimen fiscal absolutamente centralizado. El 96% de los impuestos son federales, en cuanto a el 96% de la recaudación que se hace es federal. Y bueno, obviamente aquí hay grandes obstáculos para el norte, para su desarrollo. El estado de Nuevo León es uno de los que más sufre esta cuestión, es el tercer estado que paga más impuestos del país. Sin embargo, en cuanto a gasto, por ejemplo, es uno de los estados que se queda casi en las posiciones 28, 27, los 32 entidades federativas del país, porque
todo digamos, el gravamen que se está generando en Nuevo León viene primero a México y se redistribuye. Pues estamos hablando de que en este país existen principalmente impuestos progresivos y que al final el efecto de gran parte de los efectos de los impuestos regresivos al final los termina convirtiendo en progresivos porque el uso es al final redistribución. ¿Esto qué hace? No permite entonces que ciertas fuerzas se desarrollen de mejor manera en Nuevo León y lo hace un estado al cual es más difícil competir con sus colegas del norte. Aunque claramente, bueno, empezó digamos con ventaja porque es un estado que se empezó a desarrollar más temprano que nosotros, pero en el caso de Sonora, que te digo, se comienza su desarrollo en la segunda mitad del siglo XX, y que bueno, en su caso existen ciertos impuestos que han servido, digamos, como barreras para que no se puedan establecer mejores industrias, sobre todo en la franja fronteriza, que es donde tendría que haber. Esto es el caso igual en Chihuahua y en Sonora. Existen leyes o existían leyes hasta 2014, como la ley del kilómetro 21, que nos decía que al sur del kilómetro 21 tenían que haber garitas, digamos que toda la producción que tú hacías en la franja fronteriza, al final tenías que meterla a México como si fueran productos importados, cuando en realidad se estaban elaborando en México. Y bueno, toda esta clase de legislación, que son impuestos y son costos que se incrementan, hacen que no se pueda desarrollar de una mayor manera. Hay muchas quejas, sobre todo de muchos grupos, que dicen, no, es que en el norte no hay un proceso de industrialización, hay un proceso de maquila solamente. Entonces, claro, la maquila se ha dado porque es lo único que nos permiten estas reglas. Cuando tú tienes una regla que hace que, volviendo al sur de la frontera, más bien al sur, de 21 kilómetros al sur, tengas que pagar como si estas fueran importaciones, pues lo que haces es más redituable mandar el producto a Estados Unidos directamente y que entre ahí sí como una importación, a que las industrias mexicanas se puedan, y esto es principalmente una cuestión de impuestos. El régimen fiscal en México, principalmente el federal, es muy dañino para el desarrollo del norte. Regulation of business, labor, and credit. You should be able to open a business when you wish, close it when you wish, work for whom you wish without unnecessary barriers, or hire whom you wish. You should be able to borrow from whom you wish or lend to whom you wish. Culpa de las regulaciones laborales. ¿Qué implican esas a nivel federal, que es como se aplican en la Constitución mexicana? También nos gustaría saber cómo es que estas afectan al norte en general. Claro, bueno, en México existen una gran cantidad de regulaciones laborales. Las que más principalmente suenan cuando uno hace estas menciones son obviamente las leyes sobre salarios mínimos, que en el caso de México el salario mínimo es, podríamos decirlo, bajo en comparación con Canadá, con Estados Unidos, pero cuando nos vamos a paridad de nivel de compra, pues bueno, resulta que el salario mínimo, a pesar de lo bajo, ya resulta gente excluida en el mercado. Esto es una cuestión económica. Cuando tú fijas un precio y siempre tienes un cierto, digamos, desperdicio del consumidor o desperdicio del productor, y obviamente el mercado de trabajo es un mercado tal cual, los salarios son el precio de la fuerza de trabajo, si así quieres verlo. Y bueno, esto nos incrementa, al incrementar los costos, toda la gente cuyo trabajo no valga lo que dice la ley queda desempleada, o en el caso opuesto, si el salario mínimo se fija muy bajo, lo que estás haciendo es que la gente cuyo trabajo valdría para un empleador, o sea, inmediatamente superior a ese trabajo, quedaría con un salario, se emparejaría hacia abajo. Eso por un lado. Luego tenemos el problema en los sindicatos, que principalmente en el norte es algo que genera un gran problema, porque de entrada, el gran problema en México es que los sindicatos funcionan como máquinas de desempleo. En vez de tener sindicatos que compiten, esto es una herencia que nos deja el priismo de los 50s, con este modelo de Miguel Alemán, en el que quieren, no sé si emulando a Mussolini o a Roosevelt en dado caso, hacer un mercado laboral en el que existan sindicatos nacionales y en que nadie se puede emplear sin ser parte de estos sindicatos. Entonces, cuando un empleador quiere ir a negociar un contrato con una persona, se encuentra con que o no puede contratar gente que no es del sindicato, lo cual principalmente el trabajo juvenil hace que quede expulsado del mercado laboral, porque un joven es difícil que entre en un sindicato sin un periodo de pruebas, y obviamente sabemos que en los sindicatos hay pues gente que ya tiene mucha antigüedad y de eso se trata el sindicato, y en segundo lugar, que cuando quiera contratar, más bien cuando quiera despedir, pues tenga los sindicatos encima. Ahí hay otro de los grandes problemas en cuanto a regulación laboral en México. Los costos de despido son altísimos. Y
Obviamente uno dice, bueno, es que claro, cuando pones estos costos de despido tan altos, lo que estás haciendo es salvar trabajos. Eso no, lo que en realidad estás haciendo es evitar que se creen nuevos trabajos, porque hay gente que en algún punto tendría que ser despedida, no está siendo productiva o lo que quieras, y ese trabajo que no puedes correr a alguien y que lo tienes sentado, hay casos en los que pasan, es gente nueva que no puedes recontratar. También existen las regulaciones de la seguridad social, que son costos forzosos en los que tiene que incurrir un empleador, y que si bien podríamos decir, bueno, son triunfos de la revolución o son cosas que a nivel social son necesarias, en realidad es algo que afecta a los trabajadores más de lo que los beneficia. Tiene este efecto en el que, bueno, cuando uno eleva los costos de uno de los insumos, el trabajo siendo un insumo, obviamente se busca que sea reemplazado. Y bueno, si nos vamos a la pura teoría económica, ahí habría un debate entre marxistas y otros, pero la cuestión es que en las mismas luchas que, digamos, ha hecho por mucho tiempo la teoría, la economía, la crítica de la economía política marxista sobre la economía, pues está su propio castigo, ¿no? Su teoría de la crisis basada en el reemplazo de mano de obra por capital, y lo que están haciendo es encarecer la mano de obra, como diciendo, pues vamos a acercarnos más a estas crisis, ¿no? Bien. Ahora, ¿cómo en particular esto ha afectado al norte? El caso de Sonora es el de los más evidentes. Cuando tienes una planta industrial creciente en el norte, que es sobre todo nueva, ¿no? Ya de la segunda mitad del siglo XX, pues te das cuenta que cada vez más es difícil hacer contratos por tener que lidiar con los sindicatos. Y ese es principalmente en Sonora, yo creo, uno de los factores por los cuales no califica más alto en el índice de libertad económica, es el lastre que ha representado para ellos la contratación colectiva y los sindicatos. El caso de Nuevo León tiene una historia totalmente distinta. Nuevo León se empieza a desarrollar durante el siglo XIX y más hacia ahora, pero ahí sería un poco difícil, más bien distinta la mecánica. Obviamente ahí lo que pesa más son estos encarecimientos, como la cuestión de salarios mínimos, como la cuestión de la seguridad social forzada, que obviamente va más allá de solamente las prestaciones como el IMSS, sino todo lo demás que se le tiene que dar en teoría a los trabajadores, y que incluso cuando el gobierno te genera una alternativa tienes dos opciones. Puedes afectar a tu economía haciéndola más informal, que obviamente esto le quita defensa de los derechos y cierta certidumbre sobre su propiedad a los trabajadores, o tomar las alternativas como los contratos por horas, que obviamente es algo que ya veremos cómo tiene un impacto positivo en la libertad económica para años siguientes. El caso de Chihuahua, bueno, Chihuahua tiene un corredor de maquiladoras que se fue desarrollando durante mucho tiempo y al cual toda la regulación laboral ha ido pegando, pero principalmente los problemas de Chihuahua tienen que ver con violencia y no tanto con regulación. Desde luego, me vale el argumento de decir, profesor Huerta, ¿quién va a meterse con todos los quebraderos de cabeza que conlleva meterse en un proyecto de inversión? Sí, papá Estado le va a perseguir, le va a regular, la mitad de los inspectores le van a visitar la empresa, le van a sancionar, luego si gana algo le van a exprimir, le van a quitar el 52% de impuesto de la renta, más otro 8% en impuesto de patrimonio, más el impuesto de sucesiones, más, ahí sí que acepto el argumento, que invierta su puta madre. No le he dicho nada, ha sido un exabrupto. Pero es muy gracioso porque lo dije en clase y los alumnos ya van con unas grandes camisetas que han dicho que invierta su puta madre, Rajoy. ¿Qué restricciones existen al momento de crear una empresa o pedir un crédito? Bien, pedir un crédito en México es difícil no tanto por las, digamos, las restricciones que hay, sino por las tasas de interés que se han mantenido elevadas en México desde la crisis del 95 de manera precautoria. No necesariamente es algo malo. Si vas a jugar con las tasas de interés, es preferible mantenerlas altas a que generes créditos fáciles que la gente tome y no pueda pagarlos y que nos generen una burbuja, como fue la crisis del 2001, la crisis del 2008. Y claro que existen, obviamente, para gente, por ejemplo, que quiere iniciar un negocio, tener crédito, sobre todo por la falta de certeza y por el alto riesgo que representa el crédito en México, pues obviamente necesitan, además de, pues, no sé, escrituras de una casa que tú necesitas, o sea, necesitas dejar prendas bastante amplias. I'll take this case to the Supreme Court. The state is the Supreme Court. Our decision is as follows. No more private property. No more you. The farm vote will put a stop to this.
Farmers don't vote anymore. What'll they do for seed next year? You won't have to worry about next year. The state will do your planning from now on. We must fight to regain our freedom, or everything is lost. Everything! Everything is fine. Everything is fine. Everything is fine. Everything is fine. Everything is... Private property and the rule of law. And I understand there's an increasing emphasis on this in Mexico, and appropriately. And it's not just violence or criminality. Without a strong rule of law, the rich and the powerful will use their positions to take advantage of those who are weak and poor to benefit themselves. So you need a strong rule of law to create real economic freedom, which provides the same freedom to everybody, rich or poor, powerful or weak. El índice de libertad económica se ocupa de observar también la propiedad privada de los contratos. ¿Cuál es su importancia y cómo está garantizada su protección en el norte de México? Mira, la libertad económica, si la pudiéramos poner en una oración, y obviamente esto es como se define en nuestros índices, es la manera, uno es libre económicamente en manera que uno pueda lidiar con hacer de su propiedad lo que uno quiera. Digamos, por ponerlo en un resumen así, tú tienes una propiedad que adquiriste legítimamente, esto es mediante el intercambio o mediante apropiarte la homesteading, digamos, por trabajar con esta propiedad. Y entonces tú puedes hacerte propiedad intercambiando o trabajando. Obviamente la libertad económica se reduce en la medida en la que estos derechos no se ven salvaguardados. Y en el caso de México, no existen en general en el país, los derechos de propiedad no están plenamente definidos. Entonces una constitución, en el artículo 27, en el que se establece que la propiedad originariamente es del Estado, y el Estado puede donar estos títulos y ahí se constituye la propiedad privada. Cuando existe esto, también existe mucha incertidumbre en el caso de, por ejemplo, lo que llamaríamos eminent domain en inglés, o en español las expropiaciones. Y cuando uno busca invertir en un lugar, uno necesita certeza. ¿Ves? La incertidumbre es algo que uno se espera ya después de establecido. Cuando uno sale al mercado con su producto, ahí hay incertidumbre. Pero cuando te vas a establecer, necesitas certeza primero que la tierra, el lugar donde te vas a poner sea un lugar en el que puedes tener alguna garantía de que no va a haber una fuerza externa que te va a mover. En el norte, principalmente en este caso en el estado de Chihuahua, esto se ha visto totalmente amenazado por las fuerzas del narco, que se convirtieron en un segundo gobierno, cobrando por usos de suelo y dejó de haber certidumbre. Y el caso de Ciudad Juárez, que es una ciudad que conozco bastante bien, de 2011 a 2014, la gente comenzó a migrar porque dejó de haber certidumbre. Tú ponías un restaurante y no había ninguna no había ninguna garantía de que el gobierno fuera a defenderte en caso de que alguien quisiera hacerse de modo violento de tu propiedad, primero, y luego no había ninguna certidumbre de que no fuera a ocurrir estas agresiones. ¿Ves? No solo que no te defendían, sino que fueran a ocurrir. Y lo que terminó pasando es que esto, y esto es un fenómeno micro, pero esto se puede extrapolar, digamos, a toda la economía. Cuando no existe esta certeza, esta gente migró a lugares donde había una mejor calidad institucional en materia de defensa de derechos de propiedad. Esto es, o se mudaron al sur de Chihuahua, donde había menos problemas con la cuestión del narco, o terminaron por emigrar al Paso, donde existe una tradición de toda esta historia de, digamos, los Estados Unidos, que se defiende de una manera casi fundamentalista el derecho a la propiedad de la gente, ¿no? El caso de México nunca ha sido así, siempre existe tanto el riesgo de expropiación por parte del gobierno, en el caso de que algo, digamos, no le parezca un uso racional de la tierra al gobierno, que digamos tú instalas una fábrica, una mina o lo que sea, y que tiene cierto impacto ambiental. Hoy, sobre todo por cuestiones ambientales, existen riesgos de que el gobierno diga, ¿sabes qué? Yo sé que hiciste toda esta inversión de millones, contratas toda esta gente, pero a mí no me importa, te tengo que quitar por interés público. Cuando tú tienes ese riesgo como inversionista, seas local o seas extranjero, la piensas dos veces antes de instalar una fábrica en un lugar. Y los impactos en la economía son gravísimos
porque todo ese flujo de capital que debería estar viniendo y que debería estar generando riqueza y debería estar generando trabajo, y se ve cortado por esta debilidad institucional. Derecho o imperio de la ley. ¿Y por qué razón tiene una mayor aplicación en lugares como Nuevo León que en otros como en Guerrero? Claro. Y bien, bueno, la importancia del imperio de la ley, o Estado de Derecho, como mal llamado, porque vienen dos conceptos distintos, rule of law o Rechtsstaat, pero bueno, cuando nos abocamos a que existe una cierta certidumbre en cómo funciona la ley, digamos, tú ex ante sabes que existen estas leyes, que no va a haber cambio en ellas y que aplican por sobre todas las personas de manera igual, gobierno y ciudadanos, existe una mayor certeza sobre cómo aplican los derechos, incluso si la ley no es necesariamente justa o digamos, harían algunos economistas, no es mi caso, pero el caso para decir, si la ley especifica que tú tienes que pasar 3 años en la cárcel cada 2 años, puedes preverlo y generar tu actividad alrededor de esa ley. Probablemente no sea lo más justo, pero cuando existe este imperio de la ley, quiere decir que existe certeza en estas leyes, que obviamente para que la ley impere tiene que ser justa, pero eso es un debate más filosófico y más de derecho que de lo que nos cae acá. Ahora, ¿por qué existe una defensa entonces de estas leyes en unos lugares, en unas regiones y otras no? Y aquí hay una cuestión de intereses que, bueno, yo lo pondría como una teoría alternativa al por qué existen estas defensas, porque obviamente cuando uno piensa en Nuevo León, uno piensa en un estado rico, un estado en el que hay mucho que defender, y pensaría uno que por la misma cantidad de impuestos que uno está pagando en Nuevo León tendría derecho a tener toda esta seguridad de una mayor manera. Pero lo que vimos, te decía yo en las cifras, es que Nuevo León es uno de los estados que recibe menos de lo que paga. Bien, ahora, ¿cuál sería un incentivo que podría tener un gobierno para defender de mejor manera los derechos en Nuevo León que los derechos en Guerrero? Es que claramente Nuevo León es un estado del que el gobierno percibe muchísimo dinero por la vía de impuestos y del cual está recibiendo, digamos, una gran cantidad que le sirve para mantener a otros estados, y el caso de Guerrero, defender en general, pues no hay un incentivo para defender un estado como Guerrero, que si acaso tiene ingresos por turismo, pero entonces te puedes abocar a tener una policía fuerte en Acapulco y dejar que el resto del estado se convierta en un estado dominado por el crimen como ha sido hoy. Entonces existen esos incentivos para que el gobierno se porte de una mejor manera y tenga una aplicación de la ley y una mejor defensa de derechos en ciertas regiones estratégicas y, bueno, obviamente ignore a otras. Y esto tiene, como lo hemos visto, no solo un impacto en la libertad económica, sino en el desarrollo económico en general. Cuando no existen leyes claras y la propiedad está en riesgo todo el tiempo, entonces tenemos que no se pueden desarrollar las fuerzas productivas, no hay empleo, no hay crecimiento y por lo tanto no puede haber un desarrollo ni humano ni de ningún tipo. Policía y las cortes. Bueno, México tiene un gran problema en cuanto a la confianza. ¿Ves? La forma en la que el índice de libertad económica mide la confiabilidad de las cortes y la policía es una cuestión de apreciación subjetiva. Son encuestas que realiza el Banco Mundial y el World Business Forum sobre cómo aprecian los ciudadanos y los empresarios, digamos, las instituciones de su país. En el caso de México, un país tan plagado de corrupción y con leyes tan injustas, la policía resulta cada vez menos confiable. Existe, digamos, un desplome en la confianza de la policía después de la guerra contra el narco, principalmente. Cuando uno piensa en México, piensas en un estado que se comportó de una manera represora durante todo el siglo XX. Llegan Zedillo, Fox, que son gobiernos más laxos a los que parece que les importara menos mantener su imagen de gobiernos dominantes, y entonces la gente comienza a ganar confianza tanto en las instituciones policíacas como en la milicia. Cuando uno ve la gráfica es clarísimo que durante el gobierno de Zedillo Fox vuelve de haber caído en picada durante todo el siglo XX, vuelve a elevarse hacia el año 2000, llegando a un punto, digamos, una cima en 2006. ¿Y qué pasa? En enero del 2006 estalla la guerra contra el narco, inmediatamente la confianza en las instituciones policíacas se va hacia abajo, porque obviamente la guerra contra el narco no solamente es una guerra en contra del crimen organizado, también es una guerra en contra del consumidor y en contra de la ciudadanía, a final de cuentas. Y la cuestión de las cortes sucede algo muy semejante. Y cuando menos está involucrado, digamos, el gobierno en vigilar intereses especiales, existe una mayor imparcialidad de las cortes. En el caso de México, siempre hay
quién está dispuesto a pagar por comprar una corte, y la forma en la que está desarrollado el sistema judicial hace muy difícil que sea visible esa corrupción. Hubieron esfuerzos, sí, por abrir una mayor transparencia a principios de siglo, pero de este siglo, del 21, y lo que hemos visto es que, bueno, la gente sigue sin confiar en la policía y que las cortes siguen siendo comprables, al menos en cuanto a la apreciación. En México sí existe una cultura, o más bien una apreciación de que es posible salir libre de cualquier juicio si llega uno al precio correcto. Y esto tiene nuevamente efectos devastadores para toda clase de economía, sobre todo cuando uno intenta dirimir algún conflicto entre dos particulares, entre dos empresas o entre una empresa y el gobierno. Si las cortes se comportan de manera parcial y juegan favoritismos, lo que haces es generar incertidumbres que ahuyentan a la inversión totalmente y, bueno, hacen que se pierdan empleos o que no se generen nuevos. ¿Interviene el ejército en la aplicación del imperio de la ley? Bien, en el caso de México, de forma histórica, el ejército tiene una historia de interferir en el imperio de la ley desde el régimen militar durante toda la primera parte del siglo XX, y posteriormente, digamos, esto se le transfiere al Poder Judicial, un Poder Judicial de dudosa independencia, ¿ves? Porque a pesar de que se supone que había separación de poderes durante la última parte del priismo, digamos, Díaz Ordaz, Echeverría, López Portillo, hasta Carlos Salinas, digamos, existe una colusión entre el Poder Judicial y el Poder. Entonces no se requería el ejército que interfería, porque tenías una policía suficientemente poderosa para imponer cualquier programa que tú quisieras. No estoy hablando de cuestiones de doctrina de choque, sino que hubo en algún momento una policía secreta que podía arrestar personas porque parecían criminales, ¿no? O un momento en el que ser estudiante era ilegal. Pero llegando ya a esta época última de 2006 para acá, hay estados, el caso de Chihuahua es el ejemplo claro, en el que la entrada del narco desplazó por completo a las policías locales, hizo que entrara la policía judicial se colude con el narco, y finalmente el poder judicial sí queda desplazado por un poder ejecutivo que impulsa a poner al ejército en las calles, a encargarse de materia de seguridad pública. Esto en el caso de Chihuahua, de Coahuila, Tamaulipas, Sinaloa, no tanto así Sonora y Nuevo León, pero sí existe un desplazamiento en los estados del norte y en los estados de la costa del Pacífico, que son los más plagados del narco. Y bueno, esto hace que sea mucho más difícil tener una confianza en el sistema judicial, porque no hay un sistema judicial per se, sino que está siendo el orden dictado desde el Poder Ejecutivo, con un ejército fuerte que pues deja bastante en cuestión la separación de poderes, que sería uno de los pilares de una república, dirían algunos. Entonces, en el caso de México, cada vez más, durante este siglo XXI, ha ido el ejército interfiriendo en los asuntos judiciales y por lo tanto ha sido el encargado de aplicar el Estado de Derecho, pero lo que está costando a esto es la cuestión de separación de poderes. ¡Hola a todo el mundo! Tenías razón, tío. Hacer dinero sí que es divertido. Y es tan fácil con el maravilloso multiduplicador. Casi tan fácil como gastarlo. Oh, no me digan, niños, que han estado gastando dinero multiplicado. ¡Claro! ¿Qué hay de malo en eso? Si sigue multiplicándose, podría arruinar la economía. ¿Y usted cómo lo sabe? Cierto. ¿Qué hay de malo en tener mucho dinero? ¿Tú lo tienes? ¿Qué no ves? Si todo el mundo lo tiene, pierde su valor. Los precios se dispararán y tendrán todos más y más dinero. Se convertirá en un caos. ¡Extra, extra! ¡Avalancha de monedas sepulta a Patolandia! ¡Los precios por los cielos! ¡Entérese leyendo! ¡Solo $200 ejemplar! ¡Extra, extra, extra! Límpiense el calzado, niños. No quiero que traigan más monedas a la casa de nuevo. Son $5,000. Entonces me llevo 2. $10,000, por favor, y traiga su cambio exacto.
sound money. You can expropriate property every bit as easily through inflation as you can through taxation. En los años 80 y 90 se llevaron a cabo importantes reformas monetarias que se tradujeron en una reducción importante y drástica de la inflación. ¿Qué relevancia tiene esto en materia de libertad económica? Creo que probablemente es lo más importante que se ha hecho en cuanto a libertad económica en México durante los últimos años. Tenemos tratados de libre comercio que dificultan el comercio y tenemos un problema severo con la cuestión del imperio de la ley. Y al final lo que nos ha ayudado a hacer llevadera esta debilidad institucional del país y todos estos problemas de crecimiento es tener una política monetaria responsable. Estamos hablando que durante la última parte de los 70s y todos los 80s tuvimos políticas monetarias desastrosas con inflaciones de hasta 162%, que si bien son altas no se comparan con las que hay hoy en Venezuela o Argentina, pero digamos que es muy difícil para cualquier ciudadano que al día siguiente las cosas cuesten el doble o cuesten 1.6 más, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la independencia de la banca central, hablamos de la acción fundamental que ha hecho el gobierno mexicano en materia de defensa del ciudadano, porque al final tener una política monetaria responsable es defender el dinero que está en el bolsillo de los ciudadanos. Obviamente la medida le restó poder al gobierno en cuanto a lo que puede hacer con política monetaria. Digamos, en el caso de México ya no podemos financiar el gasto público con emisión monetaria. Y esto algunos economistas lo ven como algo malo, principalmente aquellos que creen que la economía se mueve desde el gasto, pero cuando realmente te das cuenta y ves que bueno, es un país que no ha pasado de una tasa de inflación de 4.6%, que 2015 está la menor inflación en 20 años o más en México, pues lo único que te das cuenta es que realmente con una estabilidad de precios hace que sea un poco más fácil para quien emprende el decir, bueno, ok, sé que los precios se van a conservar, mis insumos no se van a disparar al cielo y si crecen van a crecer por más un 5%, y toda esta certidumbre hace que sea mucho más fácil invertir y hace que la gente pueda tomar decisiones más puntuales sobre cómo quiere gastar su dinero. Al final, tener una política monetaria muy restrictiva en la que las bancas centrales haga la menos se inmiscuya lo menos posible en la economía, en la que no se metan a jugar con tasas de interés, en la que no aumenten la emisión, pues esto hace que la gente tenga certidumbre, no solo el inversor, sino las personas, y es la defensa de la libertad económica, en la que tu propiedad, que tú ganas trabajando, es algo que vas a poder ocupar como tú quieras, ¿no? Que en el caso opuesto, y lo vemos en el caso argentino, de repente el gobierno dice, me falta dinero para estos programas, lo voy a imprimir, y es algo que uno no se da cuenta, pero cuando el gobierno imprime dinero, lo que está haciendo es quitártelo de la bolsa directamente. Es un impuesto sin que tengas que declarar, pues. Y al final, bueno, los efectos de esto es desastroso. Y en materia de libertad económica, lo que mejor hemos hecho en México es la política monetaria. Trade regulations and tariffs for a country like Mexico, in fact, virtually any country in the world, your path to prosperity is the world market, not just your own market, and that has to be open. En particular el norte de México en materia de comercio exterior. Bien, en materia de comercio exterior, México tiene un severo problema, que son la gran cantidad de tratados de libre comercio que lo único que hacen es entorpecer el libre comercio por las salvaguardas que el gobierno mexicano usualmente pone. Lo que estoy diciendo sí es que la protección es lo que más nos afecta. Cuando tú dejas ciertas industrias y no permites que compitan en el mercado exterior, lo que haces es hacerle daño. Y es el caso del agro, que después del Telecán tuvo un periodo de protección de 20 años y lo único que hizo es que se dormían en sus laureles y no mejoraran su técnica. Cuando se abre el mercado, esto es devastador. Eso por un lado. Por el otro, cuando uno se asoma a los aranceles, existe una variación tan grande que si uno se vuelve un detective, un economista detective, como querría Frédéric Bastiat que fueran los economistas, y se asoma a lo que no se ve, estas variaciones lo que te hablan es que existen tratos preferenciales hacia algunos jugadores en cuanto al mercado de comercio exterior. Obviamente en México existen esta mentalidad mercantilista de que tenemos que tener una balanza comercial positiva, y México da mucho dinero para beneficiar a las exportaciones.
Ahora, ¿qué pasa cuando uno beneficia las exportaciones por la vía de impuestos? Si a mí me quitan del bolsillo 30% de mi dinero para pagarle a un exportador de piel en León, me están haciendo pagar por zapatos que no me voy a poner yo. Entonces estoy pagando una parte de los zapatos que va a vestir un americano o los zapatos que va a vestir un europeo. Y obviamente esto pareciera que hace un bien a la economía, pero lo único que está haciendo es hacer un daño a lo que podría generarse en el propio país, que es tener una demanda que te ayude a mandar estas señales de precios para ver realmente qué es lo que se requiere producir y no produzcas más solamente por el hecho de exportar. Y lo vemos todos los días en las fronteras, sobre todo con los productores de tomate o naranja, que llegan a la frontera a intentar cruzar a Estados Unidos con su producción, a pasar por todos estos controles sanitarios, porque si ellos logran exportar una gran cantidad de estas frutas, pues van a conseguir un premio de parte del gobierno. Y lo que pasa es que pues hay camiones que se dejan a pudrir porque no lograron cumplir con los códigos sanitarios de Estados Unidos, pero lo que ellos necesitan es cobrar ese premio. Y esto es un golpe brutal a la industria, porque podías tener una industria tomatera en Sonora que se estableciera a este lado, que no tuviera que pasar todas estas cuestiones sanitarias, pero el gobierno mexicano ha creado incentivos perversos en esta visión mercantilista del siglo XVII, XVI, de querer exportar más. Y obviamente esta interferencia del mercado es brutal. Ahora también, como te decía, están las otras leyes que dificultan el proceso de industrialización de la Franja Norte. Están las políticas que ya te decía sobre las leyes como la ley del kilómetro 21, que lo que hacen es que un productor que está instalado en la franja fronteriza, por cuestiones de, digamos, facilidad de llegar a Estados Unidos, traer insumos de Estados Unidos, lo que tiene que hacer es, más bien su actividad se ve frenada, porque si él quiere producir cosas en México cerca de la franja de la frontera y regresarlas al interior de la República, por decirlo, al cruzar el kilómetro 21 tiene que reportarlas y pagar aranceles como si fueran productos importados, aunque sean maquilados, hechos completamente en México, con insumos mexicanos y todo. Esto es una dificultad terrible, porque la Franja Norte debería ser un corredor industrial preferenciado, en el que de preferencia hubiera menores restricciones a toda clase de comercios, y lo que hace el gobierno en realidad es, como hay tanta actividad, tenemos que sacar algo de ahí, ¿no? Esta postura casi también mercantilista, de quererse hacer rico sin hacer nada, ¿no? Eso por una parte. Pero sí, finalmente, en materia de comercio exterior, México es un país que podría estarlo haciendo de manera fenomenal. Sin embargo, existen todos estos incentivos perversos, tanto por la protección a los productores, tanto por los beneficios que se le dan a la exportación, como por los límites y barreras que pone el gobierno a que donde están surgiendo empresas y donde está surgiendo realmente un sector productivo fuerte, pues se vea desplazado porque simplemente les dificultan la actividad, ¿no? Durante todos los 70s y 60s se nos habló de una industrialización por sustitución de importaciones, este modelo que le tomamos a CEPAL, Prevish y compañía, que nos decían, sí, la vía para lograr industrializar estos países es no importar nada. Y la cuestión es esa, no importamos nada y no pudimos importar tampoco el know-how. Que en el caso de Corea, tú ves que después de la guerra Sur-Corea, lo que hace es abrirse por completo al mercado exterior, permitir que entren las firmas de fuera, y hoy tienen algunas de las compañías más importantes del mundo. Tienen a Samsung, que es por mucho la compañía de tecnología más importante del planeta, y en cambio México, que siguió, y Latinoamérica en general, que seguimos modelos de sustitución de importaciones, no logramos desarrollar una sola industria. Nos quedamos durante todos 60, 70 en un momento ahí en el que, si no hubiera habido cierta apertura después de entrar al GATT, hoy seguiríamos viviendo en los 60, pues. Empiezan a entrar las tecnologías, el gobierno se vuelca supuestamente a un modelo de libre comercio, y Carlos Salinas entra con este arriesgadísimo Telecán, que realmente lo único que hizo fue poner trabas a lo que pudo ser un comercio realmente abierto, que tiene que ser un verdadero tratado de libre comercio, es decir, entre estos países ya no hay ninguna traba. Y lo que es el tratado de libre comercio, que además fue redactado en México, es hacer un manual de todas estas regulaciones, de todas estas protecciones, decir el mercado del petróleo es intocable, entonces mantiene los precios de la gasolina altos, decir el mercado del maíz es intocable, entonces tienes maíz de mala calidad y con precio alto,
que tú te esperarías que en los 20 años que tuvo producción mejorara, pero ¿cuál es el incentivo? La economía se mueve con incentivos. Si tú no tienes competencia, no tienes por qué mejorar. Y esto ni siquiera es teoría económica ortodoxa, es simplemente sentido común, pues. Y a lo largo de todas las teorías económicas tú ves que la única fuerza que genera innovación es la competencia. Si no hay competencia, pues no hay una sola excusa para mejorar. ¿En qué medida participa el capital extranjero en el norte de México? Bueno, a partir del Tratado de Libre Comercio, el capital extranjero se ha vuelto una fuerza fundamental en la franja fronteriza. No tanto el caso de Nuevo León. Nuevo León ya tenía una industria boyante desde todo el siglo XX, y obviamente las grandes marcas cementeras, las panificadoras, la refresquera, pues todas establecidas en Nuevo León, ya tienen una industria bastante desarrollada y ya con bastantes años. Pero en el caso de Sonora, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas, pues, y bueno, y el caso evidente de Baja California, la entrada de capital extranjero es lo que les ha permitido cada vez más desarrollarse. Ahora, por lo mismo de las aduanas internas, había un problema que cuando tú te intentas desarrollar en la franja fronteriza acaban haciendo maquilas, porque no se puede desarrollar gran industria pensando en que, si aún estando en México, los costos van a ser como si estuvieras importando. A las empresas norteamericanas principalmente no les es conveniente instalarse en México, sino mantener sus plantas en Estados Unidos. ¿Qué pasa acá? Que tú tienes una maquiladora de Levi's, por ejemplo, y tú traes el algodón de Coahuila, traes el hilo del centro de la República, traes los remaches de Veracruz, y al final tienes un pantalón 100% mexicano, pero la etiqueta la fue impresa en El Paso, por decir algo, y ya eso lo convierte en un producto importado. Entonces, ¿por qué Estados Unidos no tiene una planta de Levi's formalmente en México? Es porque la vendan en Estados Unidos o lo vendan en México, al final de cuentas se considera un producto importado. ¿Qué debería apostar México? Obviamente la entrada del capital extranjero durante estos últimos 20 años de Tratado de Libre Comercio, pues lo que han hecho es traer empresas a México y permitir que empresas mexicanas consigan digamos, toda esta tecnología, se hagan del know-how. Y hoy ya no solamente hay empresas norteamericanas en el norte, obviamente, bueno, las automotrices que son internacionales se están instalando hoy en Sonora de manera grandísima. Y esto también permite que se desarrolle una industria mexicana con capital local, que lo único que requería era este impulso tecnológico, sobre todo también en la cuestión de servicios, que cuando tú haces un corredor industrial, tiene cierta garantía de que va a haber agua que se requiere para los procesos industriales, que va a haber suficiente electricidad que se requiere para los mismos procesos, y obviamente todo este desarrollo de infraestructura que no se da desde el gobierno, sino desde, se empuja desde la fuerza productiva. El capital privado hace que esto se instale, y esto te genera que la industria mexicana, a la cual hubiera sido más difícil sobresalir, pueda instalarse. Y eso es lo importante de la generación de nuevo capital en México, que todo viene de que se instalen empresas extranjeras acá, que lo que sí, de algún modo, buscan el trabajo en México, que es de menor costo que en sus países, eso es cierto, que está calificado para hacer las labores que se requieren, y que les permite llegar y decir, ok, voy a poner una planta automotriz aquí, yo tengo ciertas garantías de que en toda esta región hay suficientes ingenieros de buena calidad que van a poder venir a trabajar acá. Estos ingenieros pueden aprender sobre estos procesos y traerlo al resto del país. Entonces es todo lo que llaman un encadenamiento productivo, que se dificulta por la cantidad de regulaciones que llega a haber, ¿no? Podríamos tener hoy una mayor industria, que no digo que no se haya desarrollado, se ha desarrollado de manera muy amplia, pero podría haberse desarrollado de una mejor manera si no existieran aduanas internas y si el gobierno no se inmiscuyera tanto en la actividad económica del capital extranjero. Derivamos de esta experiencia es que dentro de la delimitación regional que empleamos para el norte de México, es decir, Nuevo León, Sonora y Chihuahua, es que tenemos dos grandes grupos y que hacen un contraste tremendo. Por una parte está Chihuahua, que tiene una calidad institucional muchísimo menor que las contrapartes, Nuevo León y Sonora, y en ese sentido eso se traduce en una caída de la baja de vida de los habitantes en Chihuahua.
Por supuesto que esta zona, a pesar de que es una de las mejores calificadas en México, tiene que realizar muchas tareas para todavía mejorar muchísimo más. Y sin embargo, sigue siendo una experiencia que tendrían que observarse para mejorar la calidad institucional de estados como Guerrero, Chiapas o incluso el mismo Distrito Federal, ya que reforzando los derechos de propiedad, favoreciendo el intercambio, el comercio exterior, reforzando el Estado de Derecho, la aplicabilidad de las leyes, reduciendo el régimen fiscal y reducir las tareas del gobierno a solamente las más necesarias e indispensables, es como se puede garantizar el desarrollo institucional y elevar la calidad de vida de los ciudadanos.